Tirarlo en Telegram por las dudas, ¿no? No digo. Sí, ahí lo hizo. Bueno, ahí estamos, grabando. Bueno, arrancamos. Le damos la bienvenida a todos y a todas las que están, los que vinieron, los que están del otro lado también, que vean la grabación. Vamos a dar como comienzo, digamos, a unos encuentros virtuales. Creo que todos en el canal de Telegram, todos, todas, los que andamos por ahí, siempre están haciendo algo copado, algo interesante, y nos estamos perdiendo de conocernos. Por suerte, Luis fue valiente y se propuso, entonces yo ya que está le metí, bueno, armemos un PowerPoint, armemos esto, armemos lo otro, y te animás a presentarte, bueno, dale. Y así que no sé por qué, pero pobre le tocó abrir camino, y él nos va a contar no solo de cosas que hace, sino también quién es, y después charlamos un poquito entre nosotros a ver en qué estamos y en qué venimos. Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Caro. Caro Towers, me encantó el, el nick que tenés ahí en Telegram. Y bueno, gracias por tener ese grupo, porque me parece que es clave para hacer comunidad, es clave para poder mejorar la disciplina, es clave para muchas cosas. De hecho, es una preocupación que yo tengo muchas veces en comunidad y también estoy metido en varias que me gusta promocionar y hacer parte de eso, hacer política de eso. Bueno, como dice Carlos, esto es una charla que salió del lunes a hoy, básicamente. Por supuesto, igual algunas de las diapositivas yo ya las venía usando en otras cosas, porque no es la primera vez que voy a hablar de esto, pero sí es la primera vez que voy a contarlo, si quieren, como colegas así de uno a uno. Porque me parece importante, nada, es una visión que tengo de la disciplina y que me parece que puede aportar. Para eso hay como dos cosas para decir. Primero, que llevo en investigación desde el año 2005, más o menos. Sí, tengo barba, así que soy viejo. Tengo 40, soy psicólogo y desde que estaba haciendo la carrera de formación, me interesó mucho la investigación y entonces en 2005 no estaba recibido, pero sí me di cuenta que eso era algo, una inclinación que tenía y me empecé a meter en investigación. Al principio era toda investigación en cosas relacionadas con psicología clínica principalmente. Pero después, bueno, la vida, posgrado, mediante, etcétera, me llevó a tener la posibilidad de encontrarme con UX y tener parte de la experiencia que le voy a contar ahora. Y por otro lado, en la Facultad de Psicología de la UBA soy docente de una materia que se llama psicometría, y por eso dice el título, en psicometría queremos, porque de alguna manera yo lo que encontré es una manera de linkear todo lo que se conoce desde la psicometría al ámbito de lo que es UX. O al menos ese puente es algo que me interesa tratar y transmitir. Y bueno, nada, al lado está el billete de $1 que tienen los americanos que dice In God We Trust, y bueno, la idea es, no sé, como un chiste, bueno, in psychometry we trust also. Eh, Me dice, Caro, bueno, ¿podés hacer una slide con presentación? Bueno, básicamente, nada, me interesa mucho esto, cosas que les conté, ¿no? Muchas de las cosas están resumidas, te los conté al principio acá en esta slide. Pero bueno, lo más importante es que vivo en Buenos Aires, soy corredor amateur de trail y playa, son dos disciplinas que me gustan, son agotadoras, y desde hace 5 meses todas las mañanas veo la sonrisa de mi hija, y ese es el amanecer más hermoso que viví, así que este homenaje es para también ella, que por ahí estará viendo esta charla, por no saber, en un par de años. Bien, sí, durísimo correr en playa. Che, si bien hay una agenda, por ahí si la respetamos, genial, pero si hay preguntas, si quieren interrumpir, la idea es que estas primeras diapositivas las pueda contar en 20 minutos. Me encanta empezar con esta historia porque creo que un poco refleja todo lo que me pasó y lo que quiero contar. Mi papá tiene una extraña habilidad que identifiqué una vez que sí. Mi viejo es pediatra, ya está jubilado, pero además es un artista, es músico. Hace poco descubrí que es youtuber, hace poco, no, desde que se jubiló es youtuber porque lo que hace es subir muchos videos con guitarra
les mandan al grupo de la familia, algunos no les gusta, otros se los festejamos, y nada, son acciones muy lindas, pero además tiene esta extraña capacidad creativa para hacer brillar aquello que no brillaba y generar eso de un objeto interesante, ¿no? Esa persona que te hace eso, algo digno de un artista, me parece, esa habilidad que es capaz de hacer resaltar esos detalles que a veces pasan por alto. Y yo crecí en un ambiente enriquecido junto a 5 hermanos, y aunque nunca nos faltó nada, siempre tengo en la cabeza un recuerdo de que es mi viejo, juntándonos a todos alrededor de la mesa, agarrar 1 o 2 manzanas, pelar la cáscara, ¿no? Con todo el amor del mundo, cortar los barquitos, ¿no? Hacer barquitos con los gajos de manzana, dárnoslo para que con mis hermanos la disfrutemos, saboreemos esa manzana que podría ser roja o verde. Y la magia sucedía cuando mi papá al final decía, bueno, y ahora para mí la mejor parte. Y entonces él se comía toda la cáscara, toda la cáscara. Entonces con mis hermanos nos mirábamos y era como, ¿cómo puede no darnos la mejor parte a nosotros, ¿no? Que somos sus hijos? Y acto seguido lo que nos pasaba es que nosotros también queríamos disfrutar de la mejor parte de la manzana, que era la cáscara. De alguna manera esto es como que es posible hacer brillar lo que no brilla para otros, ¿no? Y esa habilidad fue algo que después con el tiempo me di cuenta que puse en práctica, sin darme cuenta, con varios espacios de mi vida. Principalmente, y por cosas que nos convocan hoy, voy a nombrar el tema de la investigación, lo cuantitativo, la psicometría, que por sí no brillan en la Facultad de Psicología, por ejemplo, son 3 áreas de conocimiento que los alumnos por lo general huyen. Y lo lindo es que todos tenemos ese superpoder, porque si logramos transmitir ese enamoramiento, admiración que sentimos por aquello que valoramos y hacemos, eso solo hace que cualquier objeto, tema, brille y genere interés en otras personas. Y ese también es el objetivo de hoy, ¿no? De alguna manera contarles esto para que, nada, ver si les genera esa misma atracción. Un poco la guía de lo de hoy vamos a hablar un poco de qué es la psicometría, porque por ahí no todo el mundo sabe lo que es, aunque se puede imaginar por el nombre, porque es la palabra. Vamos a ver cómo podemos cuantificar las user personas, que fue como el disparador un poco que a mí me llevó a esto. Y nada, que es la magia que sucede después con los patrones que uno puede encontrar, o al menos que yo encontré en un caso concreto que les voy a mostrar ahora, pero también lo he hecho en otras experiencias y también aparecen patrones interesantes, que es bueno como tener estabilidad tener estas herramientas en la caja de herramientas disponibles para hacer investigación. Bueno, entonces primero, ¿qué es la psicometría, no? En general lo que nosotros tenemos que entender es que la psicometría lo que nos ayuda es a crear instrumentos de medición, ¿no? ¿Y qué son los instrumentos de medición? Bueno, es una herramienta que permite medir una característica en comparación a un elemento estandarizado, ¿no? Que es tomado como referencia y que eso nos permite asignarle un valor numérico a una característica cualquiera. Para eso, la psicometría nos dice que los instrumentos de medición tienen 2 cosas. Una característica que se llama confiabilidad, que la confiabilidad se refiere a algo que les voy a explicar a continuación. La psicología se preguntó, ¿todas las características psicológicas se pueden medir? La respuesta rápida que hace la psicometría es sí. La dificultad o el desafío está en poder encontrar cuál es el mejor instrumento para poder hacerlo. En realidad eso sucede todo el tiempo, o sea, siempre que algo ustedes quieran medir, siempre tienen que elegir cuál es el mejor instrumento para poder hacerlo. Un ejemplo muy concreto es, tenemos una línea A y tenemos una moneda para poder medir, y si yo le pregunto a la audiencia cuánto mide la línea A, algunos me van a decir 2,5 monedas, otros me van a decir 2,75 monedas, otros me van a decir muchas monedas más que esa, supongamos, y es porque este elemento de medición, este instrumento de medición, de alguna manera no es el mejor para poder utilizar, para poder medir una línea recta, sino que, por ejemplo, una regla, evidentemente, sería mucho más precisa. ¿Qué quiere decir que sería mucho más precisa? Que no importa si lo mido yo, si lo mide Cari, si lo mide Leonardo, si lo mide Julia, todos van a tener la misma medición, todos me van a decir con menor diferencia, va a haber menos diferencias entre
es mucho más probable que todos estemos de acuerdo en cuál es la medición que si solo usamos una moneda para poder medir. Y lo mismo sucede con las características psicológicas o con las características de las personas o con las características comportamentales. Si yo simplemente pregunto a la audiencia qué nivel de ansiedad experimenta Jimena en esta imagen, y algunos me van a decir mucha, otros me van a decir elevada, otros me van a decir no tiene ansiedad, tiene miedo, y cada uno va a traer su propia herramienta para poder medir la característica que estamos pidiendo de Jimena. Pero si yo les propongo ya una herramienta, una escala, lo cierto es que, aunque no sea el valor real de ansiedad que tiene Jimena en esta situación, va a ser mucho más fácil que nosotros lleguemos a un consenso sobre cuál es el nivel de ansiedad que tiene Jimena en esta situación. Y eso es lo que hace la psicometría. No es, no es tan fácil hacer una medición de variables tangibles como de variables psicológicas, eso es evidente, ¿no? Y esto lo resume un poco. Las variables tangibles tienen en general un menor error de medición porque no cambian, no se modifican. Las mediciones son más estables en el tiempo, porque si yo mido una mesa hoy, también la mesa va a tener la misma medida mañana, pero las variables psicológicas eso no sucede, ¿no? Hay mayor error en la medición, porque la subjetividad de las personas es diferente de los observadores, o la medición puede cambiar en el tiempo, porque hoy Jimena no está en la fiesta y por ahí se siente mejor. Entonces, la propiedad psicométrica clave de los instrumentos de medición es la confiabilidad. O sea, la idea es que nosotros generemos un instrumento de medición que sea confiable, que me permita medir hoy y me dé un valor X y que mañana al volver a medirlo me dé el mismo valor, siempre y cuando las variables contextuales se mantengan, ¿no? La otra propiedad psicométrica que dice la psicometría de los instrumentos de medición es la validez. Y la validez tiene que ver con que el instrumento mida lo que dice medir. Entonces, cuando yo, ahora vamos a la pregunta, ¿eh? Cuando yo tengo un instrumento, cuando yo quiero evaluar la validez de un instrumento de medición, básicamente lo que dice la psicometría es que nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, sería definiendo claramente cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos de ese instrumento de medición. Este es un caso prototípico, por ejemplo, en una empresa, me gusta el ejemplo de viajes porque todos somos viajeros, entonces por ahí pasamos por la experiencia de hacer un viaje y estas variables las podemos identificar fácilmente. El objetivo general es qué es lo que queremos medir, un perfil viajero, cuáles son los objetivos específicos, o sea, qué variables componen a un perfil viajero. Bueno, cada una de estas variables son las dimensiones que van a formar parte de ese instrumento de medición. Es decir, el instrumento de medición tiene que contemplar, poder medir variables relacionadas con la motivación a viajar, cómo eligen las fechas de viaje, cómo eligen el destino, cuál es la reacción que tienen a las ofertas, cómo se organizan o planifican en las actividades que van a hacer en el destino. Esto puede cambiar, ¿no? Pero lo importante es que haya consenso entre las personas que van a trabajar para desarrollar este instrumento de medición sobre cuáles son estas variables que se van a tener en cuenta. Vamos después con las preguntas, ¿no, Caro? ¿O ahora? Perdón, vamos después. Les quiero contar que, no sé si ustedes ven debajo, que está el Un iconito, cuadradito. cuadradito, triangulito, bli, 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 bli. Tocan ahí y ahí se pueden agregar preguntas. Yo ya agregué la mía, así no perdemos el hilo. Soy una persona prolija. No perdemos el hilo y después está bueno que queden todas las preguntas para atrás. Más que nada para quienes luego ven la grabación, que no sea como que estoy viendo un programa de radio, digamos. Dale, un podcastito. Un podcastito. Entonces, bueno, resumen de propiedades psicométricas. Por un lado tenemos la confiabilidad de un instrumento que se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida en diferentes momentos. Por otro lado tenemos la validez, que se refiere al grado en que un instrumento mide la variable objetivo. A mí el ejemplo que me gusta dar acá muchas veces es, supongamos que esto fuese una clase de psicometría y de repente yo le digo, bueno, saquen una hoja, les voy a tomar examen y las preguntas que les hago, no sé, es sobre algún libro, por ejemplo, no sé,
cualquier novela, ahora esto se me borró, pero bueno, una novela X. Evidentemente, si yo estoy queriendo evaluar psicometría y empiezo a preguntar preguntas sobre un libro de literatura, ese instrumento de medición, el examen, no está midiendo la variable que dice medir, que es cuánto conocimiento tienen hasta acá de lo que es la psicometría. ¿Sí? Entonces, la validez tiene que ver con eso, ¿no? Con que el contenido que tiene el instrumento de medición realmente me vaya a permitir recabar información sobre la variable objetivo que yo tengo. Bien, estos son como dos conceptos claves importantísimos y hay un video hermoso de nuestro gurú Jacob Nielsen sobre cómo maximizar los insights en UX Research y justamente habla de estos dos conceptos. Este video está muy bueno, queda en la presentación para que lo puedan ver. No, no, perdón, ahí va, seguimos. Bueno, entonces hasta ahí, ¿qué es la psicometría? Después, ¿cómo cuantificar las user personas? Bueno, todos saben, ¿no? Cómo es el tema de las user personas. Es un trabajo, no sé si tuvieron la experiencia, pero el libro About a Face de Alan Cooper refleja muy bien cómo hay que hacer pasos a pasos para poder hacer las user personas. Yo sé que en algunas empresas esto no se hace de la manera más ortodoxa, pero bueno, lo recomendable es hacerlo de manera ortodoxa. Hay muchas cosas interesantes. Creo que justo el otro día compartieron el libro en el grupo de Telegram. Este es un reflejo de qué es lo que nosotros hicimos en una empresa. Fíjense, acá a la izquierda hay dos rondas de entrevistas. Una que está acá arriba, otra está acá abajo. Hicimos 24 entrevistas, fuimos agrupando los comportamientos de las personas, fuimos parametrizando, después fuimos uniendo las dos rondas de entrevistas en cosas que había en común. Después fuimos nuevamente acá en este grafiquito de acá del costado, arriba a la derecha se muestra cuando aparecen patrones comunes de comportamiento que nos permitieron identificar cuáles eran los, en este caso, 4 usuarios que tenían un comportamiento parecido para definir lo que es la user persona 1, 3 usuarios que aparentemente tenían un comportamiento siguiente que parecido que era este perfil, y después este otro agrupamiento que nos representaba la tercera user persona que nosotros identificábamos en la empresa. Esto es como el ejercicio que se hace de redacción, etcétera. Y finalmente teníamos como el perfil que nosotros identificábamos de user persona de los clientes. Evidentemente, cuando uno realiza toda esta tarea, además de tener los perfiles, es importante ser muy ordenados porque, por ejemplo, para la tarea esta que nosotros hicimos, una de las cosas que tuvimos que hacer es, ok, una vez que los usuarios se agrupan en estos clústeres a nivel cualitativo, necesitamos volver a la fuente de información, es decir, a las entrevistas, para poder identificar a nivel cualitativo qué es lo que dice, o qué es, sí, qué es lo que comunica cada persona durante la entrevista. ¿Por qué hicimos eso? Porque las frases, al analizar las entrevistas y al extraer las frases de cada uno de los perfiles de user personas que nosotros identificábamos, nos permitía tener un banco general de frases que se agrupaban por cada una de las dimensiones que habíamos definido previamente cuando hablamos de lo que son los objetivos generales y específicos del instrumento que queríamos desarrollar. Cada una de esas frases se agrupaban por dimensión, pero evidentemente cada una de las frases estaba sacada textual de la transcripción realizada y tenía mucho sesgo, porque tal vez estaba orientado con ciertas palabras que eran regionalizadas, entonces había que curar esas frases. Entonces se hace un depuramiento de frases, que es el punto 3, se eliminan los ítems que son similares, se eliminan las redacciones que son insatisfactorias, se eliminan las frases que son de escaso poder predictivo, eso si quieren después podemos hacer un doble clic, y se realiza después una actividad de selección y de polarización de las frases de dos maneras diferentes. Una se llama por consenso y otra es por criterio externo. Entonces, tenemos las user personas. Volvemos a las entrevistas de las user personas. Agarramos las frases que van por cada una de las dimensiones que definimos cuando hablamos de validez. Cada una de esas frases después las curamos, las limpiamos para que sean neutrales, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ahora tenemos un montón de frases y tenemos que elegir las frases. Tenemos que decir, bueno, de estas 200 frases, no podemos enviar un instrumento, un cuestionario con 200 frases a 3.000 personas, porque no nos van a responder nadie, ya lo sabemos. Entonces, lo que queremos hacer es elegir las mejores frases. ¿Cómo lo hacemos? Por estos dos criterios, por consenso o por un criterio externo. Por consenso, nosotros hablamos de que, por ejemplo, lo que le decimos, agarramos a un grupo de expertos de nuestra empresa y le pedimos, imagínate que vos estás en el rol de una persona que está totalmente de acuerdo con la frase que ves a continuación. ¿En qué polo de la dimensión, estos polos evidentemente los definimos previamente, en qué polo de la dimensión ubicarías a una persona que está totalmente de acuerdo con la frase? ¿No? Entonces, por ejemplo, la frase evito repetir destinos, aunque me hayan encantado, en la dimensión de cómo elijo el destino, si lo elijo como nuevo o por conocido, por algún lugar que ya visité muchas veces. Alguien que está muy de acuerdo con estas frases, ¿no? Evito repetir destinos. Si alguien está muy de acuerdo con la frase evito repetir destinos, evidentemente es una persona que siempre busca lo nuevo, ¿no? Porque evita repetir destinos. Después, no quiero leer las preguntas porque si no me pierdo en el guión, perdón. Tengo una lista de lugares que tengo pendientes por conocer. Si una persona está de acuerdo con esa frase, evidentemente es una persona que siempre busca algo nuevo también por conocer, ¿sí? Y suelo volver a destinos que ya visité porque dejo de ser turista y paso a ser local. Si alguien está de acuerdo con esa frase, es porque le gusta ubicar y visitar destinos que son conocidos. Esto sería un ejercicio por conciencia. Yo lo que hago es pedirle a expertos que elijo que respondan estas frases y aquellas que tienen 100% o de arriba del 95%, del 90% de acuerdo, son frases que son evidentemente buenas para poder compartir con los usuarios. Y de esa manera yo me garantizo que tengo una clave de corrección, o sea, para que cuando alguien lo responda pueda ubicarlo a un lado del nuevo o del conocido, que generó consenso entre distintas personas. Por criterio externo, quiere decir que yo puedo usar, por ejemplo, lo que ya conozco. Es decir, si yo partir de las user personas, que es un modelo cualitativo de comportamiento, lo que puedo hacer es agarrar las frases que yo seleccioné y ubicar cómo responderían cada una de las user personas a esas frases. Por ejemplo, soy de mantener el auto en buen estado, así lo puedo cambiar cada 2 o 3 años. Otra vez, juntamos al comité de expertos y les pedimos, según las características de la user persona P, de la user persona J y de la user persona F, ¿cómo responderían a esta frase? Entonces, nosotros acá elegimos que P y J se parecen, responderían los dos desacuerdo a esta frase, y F se diferencia y respondería 5 a la frase. Acá lo interesante es que con este criterio uno lo que puede también ubicar es cuáles son las frases que me permite polarizar a las user personas. Y eso también es interesante, porque si yo de repente encuentro una frase en la que las 3 user personas puntuarían 5, cuando yo lo arroje, cuando yo le pida a la gente que lo responda, evidentemente al recolectar la muestra, no voy a en mi modelo de user persona no voy a obtener diferenciación y ese ítem no me va a servir para nada porque yo lo que quiero es poder diferenciar, poder identificar quién se parece, qué usuario se parece a cada user persona y qué usuario se parece a la otra user persona. Bueno, esto es recontra, perdón, yo sé que esto por ahí hay un montón de preguntas y vi que estuvo haciendo mucho clink el apartado, pero el espíritu es avanzar y obviamente hoy no vamos a resolver el mundo. Pero les voy a poner ejemplos, ¿no? ¿Qué nuevos patrones aparecen una vez que nosotros tenemos esta información? Bueno, entonces yo tengo ya todas las preguntas seleccionadas y lo que hago es tirar, ¿no? El cuestionario a una muestra representativa, evidentemente, que refleje de alguna manera los patrones que yo conozco de mi población. Esto es, por ejemplo, que refleje la proporción de género, que refleje la proporción de ubicación geográfica, que refleje bueno, la clusterización, si es que existe, de cómo son mis clientes, distintos
patrones que previamente yo conozco de cómo es la población que utiliza mi producto. Entonces, una vez que logramos esa representatividad, que también es una ciencia enorme, la segmentación es, bueno, un mundo, eh, una cosa importante es reconocer, bueno, cómo son los resultados al recolectar, ¿no? Por ejemplo, este gráfico, nosotros observamos que esto es en promedio cómo respondió la gente. Fíjense que en promedio la gente parece haber respondido con una tendencia hacia el positivo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque, bueno, 5 era que estoy totalmente de acuerdo con la frase y 1 era que estoy totalmente en desacuerdo con la frase. Estas cosas es importante analizarlas porque nos va a permitir identificar posibles problemas que podamos tener a la hora de analizar los resultados. La ciencia de cómo, hay una ciencia detrás muy fuerte sobre la psicometría de herramientas, sobre cómo identificar estos patrones y cómo resolverlos. O sea, lo importante es que si yo identifico un problema, existen herramientas estadísticas que me permiten resolverlos. Entonces, no es la muerte de nadie, solo que está bueno identificarlos para poder resolverlos. Y nosotros, bueno, lo interesante es que, por ejemplo, en una muestra relacionada con el seguro, nosotros identificamos clústeres de comportamiento y sobre todo había 4 variables, que son estas 4 que están identificadas con colores, que nos mostraban una tendencia interesante. Las personas que decían, me voy a inventar el ejemplo, pero dependo tenía que ver con cómo utilizaban el auto. Dependo del auto para moverme, utilizo el auto solo como un medio de ocio, para hacer actividades de ocio, el auto no es el medio de transporte mío principal y necesito que el auto siempre esté disponible. Entonces, fíjense, ubiquen los colores. Son 2 clústeres diferentes. Para arriba estoy de acuerdo, perdón, para abajo estoy en desacuerdo. Cuando alguien está de acuerdo, quiere decir que depende del auto, ¿no? Entonces, el fucsia está de acuerdo con la frase de dependo del auto para moverme, y el cian le dice que está en desacuerdo con el auto, con la frase que dice que depende del auto para moverse. Y fíjense cómo el patrón se invierte con la frase siguiente. Esta persona, que es el mismo que respondió acá, dice que está en desacuerdo con la frase que dice que utiliza el auto para ocio. Y tiene sentido, porque si depende de él, no solo lo va a usar para ocio, sobre todo tiene una gran dependencia, así que no lo usa para ocio. Y que no depende del auto, sí, su principal uso tiene que ver con el ocio. Entonces, por eso está. Esto es importante destacarlo porque cuando nosotros encontramos patrones a nivel cuantitativo, lo más importante es poder darle una interpretación cualitativa. Y si eso no sucede, bueno, está en el trabajo del investigador cuantitativo, está en poder no solo identificar esos patrones, sino también en darle credibilidad a los datos, darle interpretación, utilidad. Este es un gráfico posible, ¿no? De un patrón posible. Este es otro gráfico de otro ejemplo que tenía que ver con los viajeros. Fíjense cómo esta es una población de México, tenemos ubicación geográfica, y con referencia a cada color, ¿no? Y entonces, fíjense cómo, no sé, por ejemplo, acá hay un patrón en el que la ubicación geográfica no diferencia sobre cuál es la motivación por el viaje. En general, siempre es irse. La motivación de irse tenía que ver con que no había una fecha concreta, sino que la gente quería... No, perdón, era una escapada, me quiero escapar de mi rutina. En cambio, era una motivación que tenía que ver con siempre quiero buscar conocer lugares nuevos o algo así. Entonces, fíjense, no hay una diferencia geográfica que me determine que exista un patrón diferente sobre si la motivación es buena para irse, tiene que ver con irse o con conocer. Pero sí podemos encontrar, por ejemplo, diferencias interesantes y se ven gráficamente y se confirman estadísticamente sobre cómo reaccionan con las ofertas, ¿no? Las personas del centro tienden a reaccionar de manera proactiva, en cambio, las personas de Occidente tienden a reaccionar, a ser más reactivos a la oferta. Esto quiere decir que si yo le digo a alguien, si yo quiero viajar a India, supongamos, y de repente me aparece una oferta para Río de Janeiro, el que es proactivo va a querer seguir yendo a India y va a buscar el mejor boleto para ir a India y va a ignorar la oferta para ir a Río de Janeiro. En cambio, el que es reactivo
cambia su destino. O sea, yo quería ir a India, pero de repente me muestran un boleto muy bueno para ir a Río de Janeiro y cambio, me voy a Río de Janeiro. Y entonces esto nos permite, si logramos evidentemente recolectar la muestra representativa, hacer una interesante diferenciación por geografía, por ejemplo. Acá es geografía, pero podría ser cualquier otra variable, ¿no? Podría ser, si quieren, nivel socioeconómico, podría ser, no sé, edad, lo que sea. Y estos valores, evidentemente, se van a ir adaptando. Después este también es interesante, el gráfico de cajas y bigotes. No sé si lo conocen, pero la línea de acá es como si fuese la mediana, bueno, es como un promedio, para hacerlo rápidamente, que tiene que ver también con el patrón de uso del auto. Fíjense, cuanto más abajo, menos uso el auto, cuanto más arriba, más lo uso. Estos dos clústeres son los que mayor dinero le dejaban a la compañía, y este clúster de acá es el que menos dinero le deja a la compañía, que es el clúster 6. Y evidentemente, estos son los autos que más accidentes tienen y que más uso estaban haciendo del seguro, y están arriba porque son los que más utilizan, tienen un valor más alto de uso del auto, evidentemente, por eso el riesgo que corren es mayor. Bueno, entonces, nuevamente, con cualquiera de los gráficos que les mostré, ustedes se pueden sentar en una mesa de negocio, con marketing, con producto, con lo que sea, y discutir decisiones de nuevas características que puede llegar a tener el producto que van a vender. Y nada, en psicometría queremos, porque todos estos datos son gracias a la psicometría. Sí, impresionante. Yo ahí me limité a poner no tantas preguntas, porque si no era como una ametralladora. Primero, agradecer, ¿no? Lo primero. Yo creo que esta es una masterclass que va a quedar ahí en el canal para la gente que esté en el canal. Y si querés, Luis, mirar las preguntas, ¿querés que te Claro. vaya leyendo? Eh, Vamos. bueno, vamos, preguntas y respuestas. Esta es mía. En cuanto a la Claro. confiabilidad, viste que hablaste del eje, una de las primeras cosas. ¿Cómo Sí. está la mirada de la persona que investiga? Porque yo pensaba cuando vos hablabas, bueno, ok, armo una escala, que estemos todos de acuerdo, pero ¿cómo yo defino, sobre todo por cosas más psicológicas, yo no soy psicóloga, y digo, ¿cómo defino que está muy histérica, poco histérica, algo histérica? ¿Cómo tengo que controlar yo ese sesgo de valor? No, es que en realidad lo que es propiedades psicométricas de un instrumento de medición, es decir, hablar de confiabilidad y la validez, son características de los instrumentos de medición. Es decir, va a haber instrumentos de medición que son más confiables que otros, al igual que, perdón, al igual que va a haber instrumentos de medición que son más válidos que otros. Hay formas de medir la confiabilidad. Por ejemplo, uno de ellos es hacer un test retest, ¿no? Que sería volver a aplicarle el instrumento a las personas luego de un tiempo y evaluar a ver si esos resultados se mantienen. Eso es una forma de medir la confiabilidad. Y lo bueno es que uno, a la hora de elegir un instrumento de medición, tenga en cuenta esas características. Evidentemente, en el mundo académico, cuando uno hace una publicación de un instrumento de medición, son características que uno tiene que dar a conocer, porque eso va a determinar que una persona elija tu instrumento u otro. Pero bueno, dentro de la compañía, si nosotros, por ejemplo, estábamos midiendo, no sé, la ansiedad de los usuarios cuando van a comprar, de acuerdo a cuánto tiempo tardan en hacer clic en siguiente versus si hace una búsqueda o por entrevista, supongamos, simplemente, evidentemente va a haber una medida que tal vez va a generar más confiabilidad que otra. Y la confiabilidad tiene que ver simplemente con que me arroje un instrumento, un valor que sea estable en el tiempo, o que al menos si cambia, no sea por el instrumento, sino por características del contexto de la persona. ¿Sí? No sé si por supuesto que justamente lo que intenta limpiar la confiabilidad, o intenta contribuir a que el Es sesgo el sesgo. del investigador se reduzca. Evidentemente, hacia eso apunta. ¿Sí? Ujú. Por eso, cuanto es una medida, de alguna manera, que intenta reducir el sesgo de investigación. Claro. El sesgo a la hora de medir un comportamiento, si querés.
Marian, No sé. vos tenés pregunta, creo. Sí, sí, ¿cómo andas, Luis? Sí, me atreví a hacer un par. A ver, yo estaba pensando con respecto al tema de confiabilidad. Bueno, un poco lo contestaste recién con el tema del test retest. No sé si se te ocurre alguna otra forma. Una de las cosas que a mí se me planteaba la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder medir a nivel confiable eh, para minimizar en realidad, ¿no? Medir, pero minimizando todo lo que son las variables del tiempo y el contexto, ¿no? O sea, no sé, imagino algo hipercatastrófico, pero que cambió muchísimo lo que son los hábitos, usos y costumbres de la gente, y al mismo tiempo también trajo muchas consecuencias psíquicas y subjetivas, lo que fue, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que esa métrica de confiabilidad a mí me deje un estándar donde diga, bueno, listo, yo me puedo mover por acá en un terreno totalmente confiable y decidir sobre el negocio y poder entender que el user persona que estoy haciendo es totalmente fiable, ¿no? O sea, que esté transmitiendo. Ujú. Claro, no, no existe eso. La respuesta rápida es, no existe eso. Porque claro, si no sería tener ahí la bola de cristal eterna y no. Es más, pasan dos cosas con los instrumentos de medición. Necesitan ser iterados, o sea, porque, por ejemplo, con todo la revalorización que se empieza a hacer del género, muchos instrumentos de medición tienen una cosa que se llama baremos. Los baremos son datos de respuestas previas que me permiten a mí comparar los resultados actuales de una persona que responde con otras personas de características similares. Y muchos de esos baremos estaban totalmente sesgados en un género binario. Y entonces ahora hay una revisión teórica enorme para entender, bueno, che, tal vez hay que recontractualizar todos esos baremos que evidentemente tienen un sesgo en relación a cómo concebían el género, que hoy en día ya no es importante. Y entonces ahí hay un costo enorme de trabajo, ¿no? De iteración, de volver a hacer el instrumento de medición, o al menos volver a enviarlo y considerar esa variable demográfica para poder tener baremos nuevos, actuales. ¿Sí? No sé Yo si quiero se entendió lo del aportar, baremo. Sí. yo quiero aportar que si hacemos ciencias sociales, no sé por qué nos empecinamos en tener condiciones de laboratorio. Digo, es muy importante saber que eso es lo que nos divierte y que es lo rico también. Que esa condición de limpien todo, que voy a poner algo en el tubo de ensayo, casi que no se va a dar. Y por otro lado, él habla de baremos, pero también digo, el chat nuevo de inteligencia artificial. ¿Cuánto sesgo me está poniendo si yo voy a poner ahí mis entrevistas y desgrabar? ¿Quién construyó ese query o esa parametrización? Yo qué sé si no estaba pensando de manera binaria o cómo estaba pensando. Eh, Total, total, Ahí está totalmente. nuestro rol también, ¿no? Sí, por eso los instrumentos o las técnicas de investigación son solo eso, no tienen mucho que ver con el investigador, su expertise y experiencia, o a mí, por ejemplo, soy una persona que no me gusta investigar solo, me gusta siempre tener un equipo, y no necesariamente de investigadores para poder hacerle una investigación, sino que puede ser un diseñador, un contenidista, alguien de producto, alguien de ingeniería, cualquier persona, siempre está bueno involucrar, porque justamente lo que va a aportarte es una visión diferente a ese sesgo que puedes tener como investigador. Yo Este, creo que con tener a alguien que se te oponga, ya está. claro, que te ponga en jaque, ¿no? Tal cual. Sí, sin duda. No Súper. sé si responde Mariano a tu pregunta. ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Claro, claro, y en ese sentido, viste que mismo las user personas hay que ir tirándolas, no son características físicas que quedan para siempre, sino que, bueno, cambió un poco tu plataforma o tu aplicación, bueno, ya está, listo, vencieron las user personas, como Sí, cualquier y de investigación. manera cuantitativa, no sé si se acuerdan o si alguna vez llegaron a hacer el conjoin. Análisis de conjoin, no sé si lo conocen, es un análisis que se usa muchísimo en procesos electorales. Mira lo que te digo. Por ejemplo, te ponen la cara de un político y te hacen elegir si este político, la plataforma es esta, ¿qué haces? Y si es esta, ¿y qué haces? Esos análisis son de variables múltiples, son cuantitativos, ¿sí? Claro, Por ejemplo, se usaba mucho también para elegir planes, ¿sí?
¿Qué pasa si yo te doy TV, pack fútbol y luz en tu casa? Este precio. Y si te cambio las variables, este precio. Después se hacen modelitos y se saca, bueno, cuál es la mejor combinación que yo le tengo que dar a ese usuario. Y lo mismo para los electores, ¿eh? ¿Qué tiene que decir Lilita Carrió sobre el aborto? ¿O qué tiene que decir, o con qué otra cosa hay que mecharla? Eso se usa mucho, pero también, y sobre todo acá en Argentina, es muy tendiente a variables muy del momento. Claro, Entonces, está pasando un poco esto con los user personas, digamos, son cosas del momento, no van a durar 7 meses el user persona, porque en 7 meses viene Shakira y ahora se usa el reloj Casio, ¿me entendés? Entonces, esas cosas van variando, y por eso nunca se nos va a acabar el trabajo. no, eso es cierto. Y ahí también está, o sea que eso también es complicado, ser capaces de poder distinguir cuando estamos utilizando un instrumento que va a tener esa caducidad, o al menos tratar de hacer un instrumento que sea lo más flexible posible. Eh, un ejemplo concreto, por ejemplo, en una empresa de seguros de auto, nosotros estábamos hablando todo el tiempo de ítems relacionados con el automóvil. Y eso era un error. Lo pudimos corregir y en realidad después lo que hicimos fue corregir automóvil por movilidad, por el concepto de movilidad. Entonces ya no importaba si estaba usando el automóvil, era cualquier elemento de movilidad. Podría ser ¿cómo se llaman? Esto que se pusieron de moda últimamente, Patín. eso, los monopatines, medio de transporte público, la bicicleta, también el automóvil. Pero entonces Claro, ahí micromovilidad. la micromovilidad, ¿entendés? Como para poder hacer algo lo más genérico, durable posible. Por supuesto que eso igual puede cambiar y la gracia está en, bueno, también la habilidad de poder ir incorporando nuevos ítems que nos permitan ir haciendo las mediciones de las nuevas cosas que van apareciendo. Quiero hablar una cosa respecto de la confiabilidad y la validez que me parece también importante, que es que en realidad no es que con una sola investigación nosotros vamos a poder decir que ese instrumento es confiable y válido, sino que además lo que necesitamos hacer es muchas investigaciones. Pero eso no solamente con los instrumentos de medición. En realidad, cuando uno hace una investigación, lo que sea, no es que terminó de hacer las conclusiones, los hallazgos, la cajonea, la envía, hizo la presentación y listo. Es importante los resultados que uno va obteniendo, ir verificándolos en la medida que se pueda, ¿no? No vas a hacer siempre la misma investigación y tampoco vas a hacer una investigación que cada vez va a incluir investigaciones previas para poder ir validando los resultados previos. Pero sí al menos tenerlos en cuenta y en consideración, porque cuanto más investigación se haga que de alguna manera confirme esas conclusiones que yo obtuve en esa investigación inicial, mayor confiabilidad y validez va a tener el resultado que yo haya obtenido. Entonces, fíjate que la confiabilidad y la validez no es solamente el instrumento de medición. La confiabilidad y la validez también nos hablan de los resultados que nosotros obtenemos en nuestras investigaciones. Y de eso, sobre todo, es lo que habla Jacob Nielsen en la charla esta que van a ver en la presentación. Sí, súper interesante. No sé si alguien más tiene preguntas. No queremos robarle toda la noche a Luis y al resto de la audiencia tampoco. Todos tienen hijos y es hora de estar con ellos también. A mí me quedan más dudas que certeza. También se me acordaba la categoría de categorías residuales. No sé si ustedes la tenían en mente, pero me sonaba mucho cuando hablaba de ir viendo la micromovilidad. Digo, en algún momento habrá sido un solo caso que lo dijo y después empezó a crecer, a crecer. ¿Y cómo no le presté atención a la categoría residual? Pero bueno. Hay dos preguntas ahí, lo de consenso, cómo armás el plan de muestral, digo, la cantidad de Sí. casos es la misma siempre. Lo más importante es que, o sea, diferenciando lo que es muestra de población, ¿no? Población es la totalidad del universo de personas que utilizan mi app, web, lo que sea, y muestra es un grupo pequeño, que tiene que representar, en esto que decía yo antes, con las mismas características demográficas, lo que es la totalidad de la población. Entonces, siempre cuando uno tiene un instrumento de medición, tiene que hacer una prueba piloto con las mismas características, con una muestra, con las mismas características poblacionales, para ver cómo se comportan los ítems que desarrolló. Una vez tenés eso,
evidentemente, cuanto más pruebas sigas haciendo, lo que vas a hacer es fortalecer los análisis estadísticos previos que hiciste. Entonces, no hay, es muy difícil responder a la pregunta, ¿la cantidad de casos es siempre la misma? Bueno, idealmente lo que importa no es la cantidad de casos, sino que sea representativo en cuanto a características de Creo que redacté mal. Quise decir de la misma okay. manera que siempre. Es como siempre. No es si siempre la misma, sino es como lo hacemos siempre. Ah, bueno, no sé cómo lo hace siempre, pero Bueno, sí. así, como dijiste. Okay. Y después, ¿la user persona fue construida a partir de entrevistas? Sí. Las métricas aparecieron después, digamos, cuando nosotros queremos comparar los perfiles. Porque bueno, ahí yo creo que no lo conté acá, pero hago como una distinción. Cuando hablo de user personas, hablo de lo que uno obtiene con personas de Alan Cooper, y los perfiles es cuando uno habla a nivel cuantitativo, digamos, ¿no? Hay métricas que también, creo que es eso, ¿no? A lo que te referías, Mariano. Sí, sí, más que nada para saber si habían datos cuantitativos que vos puedas ver o puedas ir mapeando, traqueando dentro de la experiencia para empezar a armar algún tipo de perfil, o sea, el dato cuantitativo te da ese tipo de información y que eso después lo puedas como de alguna forma construir o validar dentro de lo que es la figura de user persona. Pero nada, me quedó claro que vos Totalmente. empezás del user persona, o sea, con entrevistas. Sí, Y sí, las métricas sí. las construís vos, mismo con lo que vas viendo y relevando. Con la misma información que uno obtiene en las entrevistas, exactamente. Perfecto. Agrupándolas en esas dimensiones que a mí me parece que definimos previamente, ¿no? Que son de interés para el negocio, para producto, para la gente de la compañía. Genial. No sé si Pau, Julia, Adriana, ¿quiere preguntar algo? Si los abrumé con todo, si los abrumamos con todo. Buenísimo, para mí está buenísimo. Chicas. No, yo comparto, para mí también buenísimo. Vine más de oyente, pero las preguntas que fueron haciendo eran un poco las que me surgieron, así que súper gracias. Buenísimo. Esto es un mundito, 20 minutos, no sé cuánto duró, pero más o menos fue 20 minutos de una cosa que en realidad puede hablarse mucho tiempo, pero bueno, nada, me ha encantado de poder contarlo, me parece. Lo lindo es compartir. Y bueno, igual después, Adriana, lo podés volver a mirar y lo podés escuchar, escuchar y escuchar y tomar nota, como hice yo. Yo tomé unas notas que está bueno cerrar. Eh, bueno, sí, Mariano, dígame, doctor, ¿qué le anotó? Perdón, te interrumpo 2 segundos. Se me ocurrió como una pregunta recién. Eh, a ver, porque en psicometría o lo que es más que nada técnicas proyectivas, corregime Luis si me equivoco, si me estoy acordando mal de la carrera, dependiendo de lo que vos necesites, esto es un poco más como se hace en UX, ¿no? Pero dependiendo de lo que vos necesites, el objetivo que vos tengas para investigar, ¿sí? O sea, lo que es diagnóstico, si querés saber algún tipo específico de dato, elegís algún tipo de técnica particular, ¿no? En UX pasa lo mismo en base a lo que tiene que ver con los objetivos de investigación, o sea, según el objetivo que yo tenga y tenga que ir a ver qué tipo de hipótesis también, si es que tengo o tengo que construir, me fijo a ver qué tipo de herramienta necesito. Digo, ¿podríamos llegar a armar algún tipo de batería de instrumentos como para poder armar un user persona usando psicometría? Digo, que sea siempre estandarizable, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito un user persona, armar un user persona y voy a usar este tipo de set de herramientas que a mí me permitan poder obtener este dato. O es lo mismo decir, bueno, esto es súper dinámico y yo según el tipo de producto, por ejemplo, que esté manejando, la herramienta va a ser totalmente diferente o va a incidir en eso. No sé si me Sí, planteo. está buenísima la pregunta. No, está clarísimo. O sea, vos decís, tenemos una manera de generar instrumentos que nos permitan crear perfiles de user personas, evidentemente focalizados en una industria, ¿no? Porque si no, yo no, cuando en las veces que lo que hice este ejercicio, no lo pensé como reemplazándolo. ¿Por qué? Porque el abordaje metodológico es diferente. Si bien, o sea, las user personas es puramente cualitativo, y esto nace de lo cualitativo e intenta de alguna manera medir en qué medida aparece eso cualitativo
¿no? ¿Viste? Lo típico, lo cualitativo te dice el por qué, lo cuantitativo te dice a qué cantidad de personas. Esto de alguna manera es un ejercicio para poder medir qué cantidad de cada uno de esos perfiles de user personas aparecen en nuestros usuarios. Si querés, lo más próximo a eso, cuando uno habla de hacer un diagnóstico, que es el ejemplo que vos trajiste, uno quiere hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Viene una persona a consulta, un psicólogo, y te dice, che, me siento mal, quiero recibir asistencia psicológica. Bueno, siéntate acá, respondeme estos cuestionarios. Esos cuestionarios que te hacen responder, comúnmente responden a una hipótesis que tiene el clínico que te atendió en función de un diagnóstico. Bueno, nosotros podríamos pensar que uno de los instrumentos de medición que podemos utilizar para ver si un usuario se parece a una user persona sería este instrumento que hemos creado. Pero en realidad necesitas más variables. Por ejemplo, en otra empresa, una de las cosas que nosotros hicimos es una técnica que se llama featuring engineering, que era, una vez que teníamos ya todas las frases del instrumento de medición, ¿cómo podíamos medir comportamentalmente cada uno de esos comportamientos en la aplicación? Entonces lo que hicimos es enviar el cuestionario para que la gente responda, gracias a vos, Ariana, y después de cada uno de los usuarios que respondió, nos fijábamos en esas características comportamentales que habíamos dicho que tenían que hacer para que puntúen ese ítem, y comparábamos lo que el usuario hizo con lo que el usuario dijo, ¿no? Y eso también fue un ejercicio súper interesante. Y en realidad esos son dos cosas. Es una manera de validar no solo lo que nosotros medimos internamente, sino lo que el usuario nos comunica, y el instrumento de medición, evidentemente. Y por otro lado, es una manera de, bueno, darle sentido al comportamiento que tiene el usuario. Y tal vez ya no hace falta hacerle las preguntas al usuario directamente, sino que validamos que lo podemos hacer directamente con esa métrica que definimos internamente. O sea, Ahora, pero sí, adicionalmente también estás poniendo en juego si el modelo que armaste funcionaba. total, por eso decía lo de validez. Ujú. Estás validando a ver si el modelo ese funciona o no. Digo, en Analytics, en Machine Learning también es así. Haces un Claro, modelo y no es que, listo, ya está, déjalo, que hierva el agua. Lo vas probando también a ver si va funcionando y si esas variables van respondiendo o no a la hipótesis que modeló esa situación. sí, y ese modelo se va alimentando de lo que va sucediendo también, no es que queda estático tal cual como vos lo pusiste. Sí, sí, funciona de la misma manera, tal cual. Somos todos así, como los perritos del taxi, increíble, no lo podemos creer. En todo esto, porque se nos ocurrió. Espectacular. No, me Bueno, encanta, perfecto. Era esta la dinámica que me imaginaba. bueno, qué bueno haber cumplido con tu imaginario. A mí me encanta que sucedan estas charlas porque realmente a veces uno sale a buscar papers en Alemania, charlas en la Loma del Poncho, y la verdad es que finalmente uno está compartiendo un canal con personas que hacen un montón de cosas y simplemente porque no nos tomamos tal vez el tiempo para conocernos un poco. Eso es lo que a mí me llena de ganas de seguir, digamos. De una. Así que, Bueno, y chicos, desde ya puede estar el canal ahí para seguir con dudas, obviamente. sí, pero por favor, a todos los que vean este video ahora, no lo saboteen a Luis, tiene una vida, vayamos de a poco. Así que, bueno, yo por mi parte ya trataría de cerrar para liberarnos. Cuando puedan y si quieren alguien se anima a hacer dos o tres frases de lo que quedó, yo voy a guardar esta grabación, la voy a subir a YouTube y simplemente para poder compartirlas y cuando querramos la podemos ver y queda como en casa, como en familia. Les agradezco y aprovecho para incentivar, si alguien más hace algo puntual o quiere mostrar 4 o 5 slides, no tiene que trabajar para esto, simplemente acomodar lo que ya hace, quitar los logos por si alguien se ofende y nos muestra. Lo subimos y es contenido para todos los que estamos acá.
Les mando un cariño grande, cuídense y a poner unas milanesas al horno, por favor. Muchas gracias Gracias, A Luis. ustedes. por la invitación. Besos. Hasta luego. Chao, chao.